Bien, jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos aquí invitados por la maestra Yajaira Rodríguez, coordinadora de matemáticas del recinto UAS Santiago, de la Escuela de Matemáticas. Entonces, se están llevando a cabo unos talleres para los monitores y ella me invitó y hoy vamos a trabajar la parte de una introducción a la parte de series. Entonces nosotros vamos a trabajar, creo que son 2 encuentros o 3, no recuerdo bien, pero lo que vamos a empezar hoy es una introducción a las series numéricas de potencia. Ustedes saben que serie hay diferentes tipos de series, o sea, están las series de Fourier, serie de Lorentz, pero nosotros solamente vamos a trabajar las series de potencia, específicamente para representar algunas funciones por serie de potencia y además integral por serie, que sería la parte, vamos a decir, fundamental. Entonces, pero primero vamos a ver alguna parte de serie numérica y después algunos criterios de convergencia, que es lo que nosotros vamos a repasar hoy. Y después entonces vamos a dar alguna serie de funciones. Vamos a trabajar. En el mismo momento que se vaya desarrollando, si alguno de ustedes tiene una pregunta, plantea la pregunta del lugar y ahí se responde. Vamos a ir avanzando en el texto, en este texto, para nosotros explicar de ahí mismo. Hay algunas cosas simples, como son las notaciones. Esa notación representa una suma. La serie es una serie ahí finita. La variable de la sumatoria se indica ahí abajo, en el índice. Esa variable de la sumatoria puede ser un número entero positivo, pero no solamente puede ser un número entero positivo, pudiera ser un entero negativo o mucho más aún pudiera ser un número real. Es decir, una serie para desarrollarse solamente necesita unos elementos de algún conjunto. Este conjunto, esto A sub I, no tienen por qué ser número incluso. No tienen por qué ser número. Ese A sub I pudieran ser funciones, pudieran ser matrices, y esa es una noción amplia. Pero nosotros, en la que vamos a trabajar aquí, estaremos trabajando donde el término enésimo, ese que está ahí, para nosotros, por el momento, será una secuencia de números reales. Pudiera ser una secuencia de números complejos, ya dije, pudiera ser otro tipo de elemento en otro conjunto, y esa es la importancia de verlo un poquito más amplio. Entonces, este es el término enésimo, este es el índice, la variable de la sumatoria. Aquí en este caso está el límite inferior, límite superior, y ya dijimos, la sumatoria, es un operador lineal, y como operador lineal, ustedes recuerdan lo que cumple la propiedad de él, que la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria, porque aquí el operador es sumatoria. Y la sumatoria de una combinación lineal es la combinación lineal de la sumatoria. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros tenemos una sumatoria, ahorita vamos a escribir en Paint, pero por ahora lo vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, si yo tuviera una sumatoria de una combinación lineal, en este caso la combinación lineal, porque aquí el operador sumatoria es el operador. Una combinación lineal sería otra sumatoria de elementos de escalares por, vamos a decir, A sub I. Aquí el escalar es todo lo que no dependa del índice. Y aquí yo estoy diciendo que el índice es la variable. Y entonces eso yo lo puedo intercambiar. Lo que pasa es que esta operación de ser operador lineal, cuando es con la sumatoria, uno no se da cuenta.
Ahí tiene n sumando. Si lo pongo con 2 se vería más cómodo, porque si yo pongo 2 sumando, vamos a decir, por ejemplo, un alfa por A, puedo llamarle a su I, más un beta por B sub I, por beta sub I, para que se vea. Entonces, el operador se puede distribuir. Sería alfa por la sumatoria de la sub I más beta por la sumatoria del B sub I. Realmente la propiedad de linealidad que hereda la integral se deriva de que la integral, como ustedes saben, se expresa en términos de una sumatoria. O sea que la linealidad de la integral la hereda de la linealidad de la sumatoria, ¿verdad? La linealidad de la integral la hereda de la linealidad de la sumatoria. Entonces la sumatoria es un operador lineal. Aquí tienen, le está recordando a ustedes que el índice es importante y en este caso, esa que está ahí, el índice de la sumatoria puede ser cualquier letra, que es una variable muda, la letra I, J, K, N, pero no puede coincidir con los límites de la suma. No puede coincidir con los límites porque, bueno, si yo elijo el índice aquí K, no le debo poner K aquí arriba. Entonces, son variables mudas, pero yo no puedo escribir esto así porque estoy usando N aquí abajo y entonces le pongo N allá arriba y cada vez que asigne algún valor a N, entonces le estaría asignando arriba y abajo. O sea que eso es lo que le está diciendo, tener en cuenta esos detalles. Hay algunas sumatorias que ustedes la pueden practicar por inducción, sumatoria numérica, bueno, esta es la suma de los números naturales, esa que está ahí, la suma de los números naturales. Esta es la de lo cuadrado de 3 en adelante, de 3 al 7. Y bueno, son ejemplitos. Voy a seguir un poquito más rápido. Eso es notaciones. Las propiedades que ya dijimos, aquí viene la linealidad, una constante sale fuera de la sumatoria y la variable se queda ahí dentro. Mírela aquí la constante, esa n es una constante, aunque esté allá arriba, porque la variable de la sumatoria ahí es i. La suma de una suma que la está poniendo por separado. Y la sumatoria n veces de una constante, sumar esa constante n veces. Eso está claro. Son propiedades sencillas de la sumatoria. ¿Verdad? Entonces, sigue lo mismo. Ejemplo. A ese término se llama término enésimo de la sumatoria. Esta que está aquí entonces ya es una serie infinita. También se le llama término general a ese que está ahí, el que la desarrolla. Mírala aquí, esa es una serie importante llamada serie armónica. Dije que en este curso íbamos a estar trabajando otra forma en que se representa eso también en términos de notación. Por ejemplo, si yo quiero representar eso, algunos libros agarran y la representan simplemente así, n mayor o igual que 1, de 1 sobre 2 a la n. Eso es lo mismo, es una notación. Y no escriben el límite superior, lo dejan vacío, porque si dicen que n mayor o igual que 1, significa que, y se sabe que n pertenece a lo natural, o lo escriben ahí, con n en lo natural. Ya yo le decía que el índice, lo que pasa es que nosotros no vamos a ver ese tipo de sumatoria, pero yo puedo tener una sumatoria que diga, por ejemplo, X que pertenece a Q. Y aquí un argumento en términos del X, por ejemplo,
por ejemplo, que yo entonces tenga, qué sé yo, vamos a poner 2 elevado a la X. Lo que pasa es que si yo tengo una sumatoria así, yo no puedo saber cuál es el término siguiente, pero yo puedo, eso existe, es lo que le estoy diciendo. Ok, por eso usted decía, profe, que el índice podría estar en los reales. Exacto, puede estar en los reales, puede estar en otro conjunto. Lo que pasa es que, repito, aquí yo no puedo escribir de que, yo no puedo escribir cuál sería, vamos a ponerle, por ejemplo, lo Q positivo unido al 0. Yo podría decir que el primero es 0, si estoy en lo Q positivo unido al 0, pero no sé cuál es el siguiente. Pero en términos matemáticos se trabaja también con este tipo de expresiones. Aquí dentro de los ejemplos tienen ejemplos hasta con nombre. Esto es una serie armónica dentro del grupo de la generalizada, porque esta es como esta. Y esta es una serie geométrica, recordando, el término enésimo, si yo tengo una sumatoria, en términos del término enésimo se pueden escribir varias cosas. Por comodidad aquí yo no voy a estar escribiendo el límite inferior no tiene que ser 1. Y ya le decía, por ejemplo, lo importante de una serie, si yo tengo esa serie que está ahí, en términos de notación, yo puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si yo digo desde n empezando en 3. Y si quiero me ahorro esto, pero lo voy a poner aquí, hacia el infinito. Yo puedo escribir serie equivalente a ella solamente con hacer un rodamiento. Por ejemplo, si a mí me dijeran, escriba una que sea equivalente, pero que empiece en negativo 2, ¿cómo sería eso? Yo saco algunos términos de la serie. Bueno, que empiece en negativo 2. Bueno, ahí yo tendría que modificar el término enésimo. Que empiece en negativo 2 sin hablar mucho, ¿cómo sería? Simplemente lo que debo escribir aquí es a su n. Si yo quiero que empiece en negativo, lo digo a su n más 5. Más 5, sí. Ya yo sé que donde quiera que esté n, porque ¿quién es a su n? Si queremos repasar un poquito, devolviéndonos atrás. A su n es una función también, pero que es una función cuyo dominio en este caso es dentro del número de los naturales, un subconjunto de los naturales, por eso esas se llaman secuencias. ¿Cómo saber que son equivalentes? Ojo, yo puedo usar otra letra aquí, yo puedo usar J y JI. Si tienen el mismo desarrollo y en el mismo orden. Por ejemplo, aquí cuando n vale menos 2, el primer elemento va a ser a su 3, ¿sí o no? Porque 5 menos 2 es a su 3. Sí. Igual que el primer elemento de esa va a ser a su 3 y así sucesivamente. Entonces, eso se llama corrimiento. Corrimiento de una serie, que es importante. Entonces, bueno, una serie, en realidad, una serie es una secuencia. Una serie es una secuencia que suma los términos de otra secuencia. Una serie es una secuencia que suma los términos de otra secuencia. Y la forma de sumarlo no es única. Hay muchas formas de sumar los términos. Y le voy a dedicar 2 minutos a eso porque es una idea importante y ustedes que son monitores tienen que tener un poco la mente más abierta porque ustedes tienen que manejarlo con un nivel más de profundidad. Por ejemplo, mire aquí, esto lo está sumando de manera convencional, es una suma convencional, como se hace. Si yo tengo la suma 1, significa que solamente toma el primer término de la serie. O sea, suma nada más el primer término de la secuencia.
La suma 2, suma los dos primeros términos y mire que lo está sumando normal. A eso me refiero con la forma de sumarlo, porque, por ejemplo, otra persona podría decir que lo va a sumar de otra manera. Por ejemplo, otra persona podría decir que la suma 1 es igual a A su 1 entre 1. Mientras otra persona podría decir que la suma 2 es igual a su 1 más A su 2 entre 2. Así que otra persona podría decir que la suma enésima para esa otra persona sería igual a la suma desde I. Fíjese que aquí estoy cambiando el índice, desde I igual 1 hasta N de A sub I entre N. Eso existe, ¿eh? O sea, esa es una forma en que se está sumando. Ahora, esta forma que se está sumando es diferente a esta, porque esta forma que está sumando aquí simplemente está haciendo la suma de los elementos. ¿Y esta qué está sumando? Los elementos y dividiendo a la vez entre el número de ellos. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre matemático tiene esa expresión? Promedio. Promedio. La media aritmética. Promedio. La media aritmética. Es importante que entienda que un promedio se puede calcular de diferentes maneras. Y si usted ve estadística, estudia la diferente medida de tendencia central. Si usted le llama media, hay diferentes medias. A esta se le llama media aritmética. Okay. Norbeli. Entonces, precisamente Sí, eso es lo que estoy destacando. Si tú dices promedio, en términos más amplios, la persona te diría que ¿cuál promedio? ¿Por qué? Porque promedio, la gente normal entiende por media aritmética, pero hay otras medias. Está la media geométrica y hay otras que son medidas de tendencia central en términos de estadística. Pero bien, tienes razón, profe. En este concepto lo que quiero que vean es que no solamente se suma de una sola manera. Incluso en términos matemáticos, cuando la estamos calculando la suma, no estamos ni siquiera interpretándolo. O sea, no estamos diciendo significa esto, significa el otro. ¿Por qué? Porque usted mismo puede inventar una forma de sumar. Claro que tiene que ser coherente, tiene que definirla, tiene que decir, mi forma de sumar es esta. Entonces, si usted... o sea, que determinar, permiso, una nueva forma de sumar va a depender de que yo le dé la lógica y el sentido. Exacto, que usted defina el criterio que usted está utilizando. Que conlleva esa suma. Para esa suma. Ahora bien, por ejemplo. Sí, porque antes de que comentara eso, yo le pregunté, entonces, ¿cuándo uso uno el otro? Pero ya se acaba de comentar esa parte, de que eso va a depender de que cumpla con un sentido lógico. Perfecto. Por ejemplo, si nosotros nos damos una visitita rápido aquí por internet y vemos ahí que dice, que lo escribí ahora, suma según Césaro. Ahí dice suma de Césaro, Wikipedia, vamos a entrar ahí, no importa. Entramos a Wikipedia, usted lo ve. Y mire, la suma que nosotros acabamos de hacer, ahí es la suma según César. O sea que esa suma que está ahí tiene ya un nombre y se llama la suma Césaro. Pero la suma Césaro no es la que nosotros acabamos de hacer. Yo quiero hacer una aclaración, porque nosotros lo que sumamos fue la media. Vamos a aprovechar un poquito para sumar esa según César. O sea,
La que nosotros escribimos allá, vamos a hacerla según César. Esta que yo hice ahí, no es la suma César, ¿eh? La suma César. Sí, es diferente. Perfecto. ¿Qué hace Es la suma diferente. César? O sea, la suma César, por lo que puedo ver, cuando nosotros hacemos el S1 y el S2, ellos lo que toman es, o sea, la suma particular de cada una Perfecto. y hace el límite ahí cuando tiende al infinito. Esa es la diferencia entre una y la otra. Entonces vamos a escribir allá, por ejemplo, quién sería la suma. Bueno, todavía no hemos llegado al límite porque esa es la suma infinita, pero yo quiero la Bueno, sí, olvidándonos de la parte del la límite. expresión parcial, esta que está aquí. Tenemos la sumatoria, la suma acá. Entonces, ¿qué hace la suma César? La suma César, en vez de coger donde estarían los a su 1, a su 2, a su 3. Ajá, el término enésimo, exactamente. Toma la suma particular de cada uno Va tomando y hace la la suma sumatoria parciales. particular. Exactamente. Perfecto. Va tomando las sumas parciales. Fíjese que la suma César es otra forma de sumar. Pero si usted buscara, como vamos a buscar ahorita más adelante, puede encontrar una suma que sea la suma de Ramanujan, por ejemplo. Y ahora bien, ¿qué hace que una suma de esas sea importante? Bueno, volviendo aquí, Excelente pregunta. La suma César de esta, no se limiten en preguntar porque esto es para gozar. Entonces usted pregunta y si no lo sabemos, nada, lo estudiamos. Exacto, que esa fue una muy buena pregunta, que cuál hace que sea más importante que la otra, o sea, ¿qué hace que sea más importante? Bien, ahora mismo vamos a dialogar de eso, ustedes y nosotros, pero antes de eso, recordando la suma César de allá, si yo entonces aquí quiero calcular la suma 1 en esta, entonces la suma 1 sería igual a la suma 1 entre 1. Fíjese que aquí hace 1. Mientras que la suma n... O sea que permiso, profe, para César entonces yo tengo que partir de la otra connotación, no de la primera. Para la suma de César, y aquí es que viene que es bueno que use otro índice, por ejemplo. Si tiene aquí, entonces usted tiene que decir que la suma K de César, sería igual. K aquí y arriba. Y entonces aquí arriba yo tendría la sumatoria desde I, o le puedo poner el N si quiero, desde N igual 1 de S sub N hasta acá. O sea, fíjese que se lo escribí ahí para que observe esta y esta. La suma de César va sumando la suma. O sea que si usted va a calcular la suma 2, suma estos elementos. Suma lo que le dio más y después lo divide. Mientras que la suma 2 de aquí nada más sería entre 2, ¿lo ven? Por ejemplo, si usted va a escribir suma 2 para que lo compare, entonces usted tendría suma 1 más suma 2 más suma 2 entre 2. Fíjese que le escribí un solo término para que lo compare. Esa es la suma 2 de César. Si usted lo escribe en términos de los elementos, sería sumar desde el 1, por ejemplo, a su 1, a su 2, a su 1 va a quedar 2 veces, porque a su 1 va a quedar sumado 2 veces, porque está aquí y está aquí. Y este es muy diferente a este. Este está calculando una media aritmética. Una pregunta, ¿en qué tipo de situaciones así de la cotidianidad aplico yo la suma de César? Bueno, yo ahora mismo
No recuerdo un caso particular, pero hay aplicaciones. Sí, usted lo puede buscar en internet y puede buscar aplicaciones. Y hablando de aplicaciones, vamos a hablar un poquito sobre lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, ¿qué hace que una sea más importante que la otra? Porque si estamos libres de sumar como nosotros querramos, usted podría crear definir una suma para usted. Por ejemplo, la suma de Ramanujan era una suma tan poco usada que los matemáticos, bueno, los matemáticos no, porque a los matemáticos no les interesa que las cosas se usen, sino el común de lo general, aunque si el director de tesis mío del doctorado escucha eso, me da otro boche, porque él dice que la matemática es buena cuando se puede aplicar. Pero en términos matemáticos, los matemáticos puros antes no pensaban en aplicar la matemática, sino en que fuera lógica, que fuera consistente. Lo que le quiero decir con esto es que, por ejemplo, la suma de Ramanujan, yo no voy a decir cómo Ramanujan sumaba, porque de hecho ni me lo acuerdo. Los otros días lo estudié, pero se me olvidó. Pero sí ya se sabe, y para no escribirlo yo, Wikipedia, vamos a escribir suma según Ramanujan. Suma según Ramanujan. Y entonces la sumatoria según Ramanujan, nosotros no vamos a ver, no vamos a repasar cómo Ramanujan sumaba. No lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden estudiar. Pero sí vamos a ver algunos resultados según Ramanujan. O sea, alguna suma que sumando según Ramanujan sumaba, nosotros entonces vamos a ver qué van a dar esos resultados, como ya ustedes lo pueden ver algunos ahí, y son tan interesantes algunos de ellos que hasta uno quiere llevárselo para hablar un poquito de ellos, de lo interesante que son. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, Disculpe, profe, me parece que Ramanujan con su definición de suma encontró pi, si no mal recuerdo. O sea, en una de las sumas, como él la definida, podía 1 sobre pi, creo que era. Incluso en el libro de Larson hay un ejercicio que habla sobre eso. Bueno, lo primero es que para distinguir, habló Alan, ¿verdad? Para cuestiones de video. Ustedes están en PEN ahora, están viendo a PEN, jóvenes. Sí, se ve bien. Perfecto. Sí. Alan, con respecto, o sea, la equivalencia que él encontró no era solamente por la forma de sumar de él. O sea, porque esa equivalencia es igual a la forma de sumar de nosotros, no de él. Las expresiones del pi. Que por cierto, él tiene muchas otras expresiones que encontró expresiones para ella, pero esa expresión del pi que tú dices, la primera, no es sumando según Ramanujan, sino sumando según nosotros sumamos habitual, según la suma de coger el término y sumarle el siguiente. ¿Me doy a entender? Okay. Sí, perfecto. Bien, entonces, pero sí, estas que están aquí, fíjate que dice R ahí al ladito. Esa que está ahí, tiene la R. Esa interesante, porque, por ejemplo, ¿qué se está sumando ahí? Ahí se están sumando los números naturales. ¿Lo ven? Por ejemplo, desde I igual 1 al infinito de I, que es igual a ¿qué? A 1, si vale 1, más 2, si vale 2, más 3, más 4, más 5, sucesivamente así, ¿sí o no? ¿Qué le dio a Ramanujan eso? Le dio -1 sobre 12. -1 sobre 12.
Ahora, si nosotros la sumamos, según nosotros vamos a sumar en este curso, o sea, la suma formal, no según Césaro, se puede intentar sumar según Césaro. Nosotros vamos luego a sumar algunas según Césaro. Pero si nosotros la sumamos esa, la suma 1 de esa es 1, ¿sí o no? Sí. La suma 2 es 1 más 2, que es 3, ¿sí o no? La suma, ¿cuál sería la suma n de eso? Sería, bueno, en términos de sumatoria quedaría, profe. Sería la sumatoria desde n, desde i igual 1 hasta n, podríamos ponerla. Sí, pero escribir eso Es en así, términos de suma, sí. No tiene escribir sentido. eso así no me va a favorecer en nada, porque Sí. simplemente me va a dar. Yo creo que esa fue la que Gauss descubrió, creo que fue. Sí. Entre dos. Entre dos, ¿no? Sí. Que fue la que mandaron a Gauss a sumar los primeros números del 1 al 100, ¿sí o no? Lo que Gauss hizo según la historia de la película y lo que le explican a los muchachos es que él puso los números del 1 al 100 y sumó el 1 con el 100, ¿sí o no? Sí. Y le dio 101. 101 y el Y 99 después con el 2 con el 99. Y le dio 101, fue, ¿no? Sí. Y entonces, en realidad, ese es un principio para cuando uno tiene una serie aritmética. Aritmética es que a partir de un término, el siguiente tiene la misma cantidad en diferencia. Y la diferencia aquí es 1. Y así se encontraría una expresión para cualquier serie, para el término enésimo de las sumas parciales de cualquier serie. Probando aquí, por ejemplo, si n vale 1, entonces aquí usted tendría 1 y aquí 2 y simplifica y le da la suma 1. Si n vale 2, entonces simplifica el 2 y le da 3. O sea, esa es la suma no infinita, sino hasta un n, ¿no? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿están Sí, conmigo? profe. Sí, señor. Es decir, según la forma habitual de sumar, esta sería la secuencia de suma parciales habitual. La suma infinita de esa sería el límite de esta secuencia. Es decir, en términos de notación, escribir una suma. Si la forma convencional de nosotros sumar es que si tengo, por ejemplo, la sumatoria, vamos a ponerlo ahí mismo, con el ejemplo, con esa misma que tenemos ahí, desde i igual a 1 hacia el infinito de i, pero si yo no tengo esa i, sino que la que tengo es, para hacerlo de manera general, tengo a su i, es decir, tengo a su i. Lo único que hay, el a su i es igual a i. Entonces, eso sería igual al límite cuando n crece infinitamente de la suma n. Que es lo mismo que decir, porque la suma n es lo mismo que decir límite cuando n crece infinitamente de la suma desde i igual a 1 hasta n de S sub i, perdón, de A sub i.
Entonces, en este caso, bueno, si ese límite existe, obviamente esa sería la suma de la serie. Si el límite no existe, entonces se dice que la serie diverge. O sea que estamos dándonos cuenta que la serie es una secuencia de suma. Para este caso muy particular que tenemos aquí, entonces nosotros tendríamos que la sumatoria, para este caso muy particular que tenemos aquí, entonces tendríamos que la sumatoria desde I igual a 1 hacia el infinito de I sería igual al límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima, pero la suma enésima de aquí es, vamos a ponerlo, vamos a cogerlo de una vez desde aquí. Es esta. Y entonces eso da infinito. Sumándola convencionalmente, porque si la sumamos según Ramanujan, bueno, vamos a escribirlo aquí para terminar la idea, entonces eso da infinito. Indica que diverge, o sea que esa suma diverge. Más sin embargo, da infinito porque recuérdense, si un límite existe, se dice que la secuencia converge, o en este caso que es una secuencia, y si no existe, se dice que diverge. Si da infinito en el campo de los números reales no extendido, entonces se dice que diverge, porque el infinito no es un símbolo de los números reales no extendido. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa? Según Ramanujan lo sumó, ¿cuánto le daba eso a Ramanujan? Esa misma serie. Era negativo 1 sobre 12. Exacto. Entonces, para los matemáticos eso no es raro. Lo que preguntaría un matemático es cómo fue que sumó Ramanujan y ya. Es decir, esa es la pregunta que yo tengo desde hace rato, que cómo fue que lo hizo, porque como sumando números naturales le va a dar un menos 1 sobre 12. bueno, no solamente sumando números naturales que le dé fracción, sino que además le está dando negativo, ¿lo ves? No, es por eso, porque está dando negativo, los números naturales no son negativos, entonces Claro, ahí que está. pero además le está dando una fracción, o sea, hay dos cosas. También le está dando una fracción. Perfecto. Mire esta otra. Bueno, ya yo le dije al principio que no le iba a decir porque ni siquiera me acuerdo cómo sumó Ramanujan, pero ustedes lo pueden estudiar. Y además, intrigante es que nosotros estamos hablando de serie aquí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar un chin de algunas nociones de serie, pero las series son un concepto un poco, o sea, muy, muy, muy amplio. Mire esta segunda que está aquí. Esta es más interesante porque esta no solamente está sumando lo naturales, sino está sumando los elementos elevados a la 2K y todos dan 0 para cualquier valor de K, ¿eh? Si K vale 3, si K vale 5, todo eso dan 0 según Ramanujan. Y mire esta que está aquí. Esta da los números de Bernoulli aquí dividido entre según Ramanujan. Entonces, ¿qué pasa? Sumar según Ramanujan en su momento no aportaba nada. Sumar según Ramanujan en su momento no aportaba nada. ¿Qué marcó la diferencia de que antes no y ahora, y bueno, y después sí? Lo mismo que usted dijo sobre el asesor mío, que tenía razón. Okay. Entonces, usted dijo que el asesor mío tenía razón porque la matemática, según el mundo, la humanidad, cobra importancia cuando usted la puede aplicar a un problema práctico.
Yo no voy a seguir diciendo otra cosa porque si el asesor mío ve este video cuando salga, entonces yo estaría todavía en más problemas. Entonces, miren, lo que pasa es que esta expresión que está aquí, luego se le encontró utilidad en física cuántica a esta forma de sumar, la forma de sumar según Ramanujan. O sea, se encontró unos modelos que se comportaban y que esa forma de sumar tenía una interpretación en ese modelo. En matemática ha pasado muchas veces así, o sea que muchas cosas se han trabajado, pero luego, por ejemplo, los números complejos no tenían una aplicación en principio. Y hoy ustedes saben que la parte de la teoría de electricidad y todo eso se expresa en términos de... Realmente es muy interesante cómo las matemáticas aparentemente están más adelantadas al tiempo que se viven. Sí, aunque en la historia se ha pasado muchos casos también contrarios, es decir, ha habido fenómenos físicos y de ingeniería y de otra área que la matemática, la teoría matemática de ese momento no tenía la teoría desarrollada, pero luego se formaliza. Lo que sí es importante es que uno no puede confundir aplicación con teoría. Es decir, usted usa la herramienta, pero la matemática no necesita de la aplicación para definir un concepto. Y ahí, entonces, hay algunos errores en lo que quieren dar clase solamente implicando, ilustrando la aplicación. Es decir, cuando un profesor, por ejemplo, de básica, quiere, obviamente, la etapa de los niños para aprender no pueden irse a lo abstracto siempre, pero cuando quiere explicar las reglas matemáticas en términos de cosas prácticas, toda, llega un momento en que se ve limitado porque las reglas matemáticas no necesitan de una aplicación para aceptarse, solamente que sean lógicamente coherentes, que es un juego, se crea un juego, define las reglas del juego y eso. Ahora bien, en matemática, para que una teoría sea rica, sea importante, ahí vienen otros criterios. Pero bien, vamos nosotros a seguir. Ya ahí fue para entretenerlo un poquito a ustedes y que, bueno, wow, pero mira, wow, yo no sabía esto, pero wow. Lo otro que está allá abajo también es otra relación, no aquí, sino en la parte que ustedes pueden después también consultar con Wikipedia, es que hay equivalencia. Ustedes vieron que yo le hablé allá de los números de Bernoulli, pero también hay equivalencia con la función Z de Riemann hoy día. Pero vamos a seguir aquí. Entonces, mire, esta serie que está aquí es una serie geométrica. Bueno, ¿cuándo una serie es geométrica? Si la secuencia que se está sumando, la secuencia que está dentro, la A sub n, es una secuencia geométrica. ¿Cuáles elementos son importantes para una serie? Bueno, cuando yo estoy trabajando con una serie, siempre es importante distinguir un cociente especial. Por ejemplo, si yo tomo el término enésimo y yo divido a su n más 1, que es entre a sub n, eso me da una idea de cómo se podría comportar la serie. ¿Por qué? Porque esto es dividiendo el término siguiente entre el anterior. Porque a sub n más 1 es el siguiente. Entonces, analizando ese cociente, se establecieron muchos criterios para uno saber si aquella suma que nosotros hicimos ahorita convergía, porque esa suma que hicimos con la de los números naturales se encuentra fácil, si es aritmética o una geométrica, se encuentran fácil, pero si no son así,
no siempre usted va a encontrar un término enésimo para la secuencia de suma. Y si no encuentra el S sub n, entonces mucho menos va a poder encontrar el límite si usted no encuentra el S sub n. O sea, el S sub n no siempre es cómodo de buscar. Pero uno podría saber si esa suma va a dar un valor finito sin saber cuál sería el S sub n y mucho menos sin saber cuál sería la suma. Así que eso fue lo que se hizo prácticamente, o eso es lo que se ha hecho hasta ahora, atacar el problema determinando si converge o diverge. Esto fue lo que yo le copié ahorita. Así que el límite cuando n crece infinitamente, la secuencia de sumas parciales, si existe, se le llama suma de la serie. Y si ese valor existe, esa suma es el límite. Pero aquí se pone igual, ¿verdad? Ya igual, una forma de notación. También explicamos lo que era un corrimiento. Aquí tenemos que esto es una secuencia de sumas parciales. Ya todo eso se dijo. Y que la secuencia de suma tiende al valor que está aquí. Todo eso fue lo que escribí ahorita. Y además, toda serie se puede descomponer entre la suma hasta un valor más lo que siguen de ahí para adelante, que se llama resto, residuo o cola. Así, por ejemplo, si yo tengo una sumatoria desde K, por decirlo así, bueno, vamos a usar la misma notación que, bueno, tengo que borrar. Para usar la misma notación que está aquí, o bien, o esta que está aquí, mírala aquí. Ya no tengo que escribir porque está aquí. Hace la suma parcial hasta el n más el resto. El resto son todos los que siguen de ahí para adelante. De n para adelante. Y a esto de infinito se llama cola. Así que toda suma se puede descomponer en esta forma. Sería la suma parcial más un resto. Si yo sumo hasta el 100, de aquí entonces iría del 101 en adelante a su 101 en adelante. Y lo que se demuestra de manera súper rápida es que si una serie converge, el resto tiene que tender a 0 cuando n crece. Por ejemplo, esto se hace de manera rápida. Vamos a hacerlo ahí mismo. O sea, si yo tengo, recuérdese que la suma, vamos a suponer que converge. Entonces yo tendría la suma, esa que está ahí, a su n, es igual a S sub n, la suma parcial n, más el resto, R sub n o residuo, que le llamo S a la suma total. Entonces, si ella converge, yo despejo de ahí y digo que residuo sub n sería igual a la suma que no conozco, es un valor constante, menos la suma enésima. ¿Sí o no? Si aplico límite a ambos lados, entonces tendría entonces límite de residuo cuando n crece infinitamente, de residuo, aplicando límite a ambos lados, como esto es una constante, me queda S menos el límite de la suma enésima, límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima. Pero, ¿usted recuerda a qué es igual ese límite verde que nosotros escribimos ahí? A ese. A ese. Porque ese es el límite de la suma enésima, que es la suma de la serie que ya dijimos. Entonces, este que está aquí es S. ¿Y qué da S menos S? 0. O sea que esa es la demostración de que dice que si una serie converge, el límite del resto, de cualquiera de sus restos, no importa dónde usted se pare, cuando n crece tiene que tender a 0, o sea, resto. Y eso es lo que le dice, esa es la demostración. Eso es lo que está haciendo aquí prácticamente, y esa es la demostración que está ahí, la misma que escribimos allá, que no teníamos que escribirla, pero que ahí ya le...
Entonces, aquí está calculando alguna suma para a través de la suma ver que diverge. Por ejemplo, mire para esta. Entonces, esa suma que está ahí, mire, lo que yo estaba recordando de esta que está aquí es, por ejemplo, si nosotros la sumáramos en forma César. Sí. Detrás de esa, profe, se puede ver, pienso muy claramente el concepto que usted decía de la definición de cómo sumar. Y creo que detrás de ella, y comentábamos en cálculo 2, la historia que tiene acerca de cómo comenzó a sumarse, que algunos sumaban el primero y el segundo término, y iban dando 0 y 1, y otros iban dando, agrupaban lo negativo y lo positivo, y así, eran distintas maneras de cómo uno y otro la veían, y luego, bueno, pues estableció esta suma, el primero, así, bueno, era lo que tenía que... Claro. En esta suma, aquí se está sumando de manera normal. El primer término, 1, ¿lo ve? Después, primero y segundo, 0. Después, hasta llegar aquí, 1. O sea que para esa expresión, la suma está dando 0 y 1. ¿Lo ven? Si sumo los impares me da 1 y si sumo los pares me da 0. O sea, la suma 1 da 1, la suma 2 da 0, porque llegaría hasta aquí. La suma 3 da 1 porque llegaría hasta aquí. Entonces, el límite de esa no existe porque la secuencia de suma da 1, 0, 1, 0 y esta secuencia no tiene límite. O sea que esa serie diverge, es lo que le está diciendo. Sumándola así. Ahora, si la sumamos según Césaro, tratando de recordar César ahorita, vamos a escribir, por ejemplo, la suma Césaro. La suma Césaro de ella sería, usted recuerda el criterio de Césaro, la suma 1 sería 1, porque es 1 entre 1, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí. Mientras que la suma 2, ¿qué sería? Sería, porque el primero más el segundo entre 2. ¿Eh? El la primero suma 1, más el segundo entre 2. Daría la suma 1 más la suma medio. 2. Un medio, ¿no? Sí, un medio. Porque sería 1 más 0 entre 2. ¿Sí o no? Sí. La suma 3 quedaría. 1. Serían 2 tercios. Entre sí, 2 tercios. Porque la suma 3 es sumar todo esto y dividirlo entre 3. Dividirlo entre 3. Y la suma 4. Serían un medio. Sí, pero vamos a escribirlo. Es 3 cuartos, creo. 3. ¿No es? A ver, no, se queda un medio, se queda como... Se queda con el 2. Sí, porque es un 0 en el 4, ¿no? Sí. En el 4 no vuelve a sumar, entonces sería un medio, ¿no? O sea, 2 cuartos, que sería un medio, pero vamos a ponerle el 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Y así sucesivamente. Esta se puede demostrar que converge. O sea, yo no lo voy a hacer, pero se puede demostrar que esta converge. O sea, esa serie, sumándola habitualmente, diverge. Porque esta es la suma que da habitualmente, ¿lo ven? Pero sumándola según Césaro, estos son los elementos de la suma. Y esta converge. Esta usted lo puede demostrar que converge. Puede incluso hacer una expresión, lo cogen de tarea para calcular cuál sería el término enésimo de esta. El término enésimo de esta secuencia. ¿Me doy a entender?
Jóvenes. Sí, profe. Después que usted encuentre el término enésimo de esta secuencia, que es la secuencia de suma, le calcula el límite cuando n crece infinitamente. Perfecto. ¿Entienden? Sí. Y entonces esa sería la suma césaro de esa serie que sumándola habitualmente no converge. Vuelvo y digo, nosotros no nos vamos a quedar en algo elemental, pero siempre quiero que tengan la idea un poco más abierta cuando están estudiando unas cosas, unos elementos. Bueno, esta es geométrica, esta que está aquí. Profe, una pregunta. Diga. ¿Qué sucede con esa contrariedad de que utilizando un método converge y con otro ella diverge? ¿Qué pasa ahí? Lo primero es que nosotros no estamos usando un método, sino una definición. Definición, exacto. Ok, utilizando César, usted dice que ella converge, pero de manera normal, utilizando el criterio de suma, ella diverge. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí con esa Son contrariedad? definiciones distintas, José. Ah, ok, eso es la manera. ¿Cómo se suma? Ok, pero ahí se debe especificar qué criterio se está utilizando. El profe le pone SC y supongo que quiere marcar con eso que es la suma de César. Sí. Ok, gracias, Alan. Claro, claro. Lo que estamos diciendo es que usted tiene que estar claro que las definiciones, dijimos ahorita, que las definiciones las crea usted. Que usted puede crear una definición de suma. Lo único que tiene que ser consistente, la que usted defina como suma, porque usted dice, yo voy a sumar esto de esta manera. Lo que haría que fuera luego más o menos importante en términos de la humanidad es si le encuentran una aplicación. A la serie geométrica siempre es fácil encontrarle el término enésimo de la suma. Esta es una serie geométrica. Aquí está escribiendo el término enésimo de esa suma. Lo vamos a ver más ahorita, más adelante. Y entonces la suma de esta serie sería calcular el límite a eso cuando n crece infinitamente. ¿Qué da eso cuando n crece infinitamente? Ese límite. Jóvenes. Jóvenes, ¿qué da este límite cuando n crece infinitamente? Eso sería 0. Bueno, 1, perdón, 1. Da 1. Entonces ya esa es la suma de la serie. Porque en realidad lo que nosotros hemos hecho es como un atajo para sumarla, engañándola a ella misma. Porque buscamos el término enésimo, pero en realidad ese término enésimo, lo que pasa es que, como decíamos ahorita, Alan, si tú lo escribes, porque tú puedes decir que eso es el límite cuando n crece infinitamente de la suma desde i igual a 1 hasta el n. Porque poniendo ese n a crecer infinitamente, eso es eso. ¿De quién? De lo a sub i, para no escribir tanto, sabiendo que aquí el a sub i es este. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es la suma n, ¿sí o no? Y entonces eso da 1. O sea que esa serie es igual a 1. Sumar, estos elementos van tendiendo a 1, es lo que le está diciendo. Aquí tiene 0.5, 0.75, sigue calculando esto en decimal y cuando n crece infinitamente, esta secuencia de suma tiende a 1. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, le estáis recordando el axioma de inducción. El axioma de inducción que se sustenta en el conjunto de los números, en cualquier conjunto ordenado, que en realidad sería el conjunto de los números naturales, que solamente hay uno, aunque tenga diferentes símbolos. Aquí viene el elemento, construyendo algunos ejercicios, eso ustedes lo miran, son ejemplos especiales. Por ejemplo, usted puede construir una que tienda hacia donde usted quiere. Por ciertas circunstancias, buscar la suma. Por ejemplo, ahí dice
hallar el término general de la serie que está ahí. Me dan eso y me dan esto y buscar el término general. Y la parte B es el carácter de la suma de la serie. Pero hallar el término general con ciertas condiciones. Aquí me dieron una condición, que la suma 1 sea 1. Ya ahí están desarrollando los pasos. Yo no voy a revisar ese ejemplo, usted lo revisa usted. La serie geométrica que ya vimos ahorita, esa tiene una fórmula inmediata. Y es geométrica si la secuencia que está sumando es una secuencia geométrica. Y la secuencia geométrica si el siguiente es igual al anterior multiplicado por un valor fijo, que es el valor R, llamado razón. Para ciertos casos, R diferente de 1, porque si la razón es 1, entonces sería una serie constante. Y entonces queremos que la constante no sea geométrica, porque si usted siempre el siguiente lo multiplica por 1, el siguiente va a ser igual al anterior. Y por eso es que R lo cogemos diferente de 1, porque por ejemplo, si R fuera 1, este igual a este y este igual a este y todos son iguales. Y entonces, básicamente, encontrar la suma es hacer lo mismo. Déjame ver si aquí lo copian para... Bueno, creo que está más abajo, pero vamos a hacerlo nosotros ahí mismo de manera rápida. Cómo llegar a esta expresión que está aquí. Que ahí lo pone como un teorema, pero nosotros lo podemos hacer de manera rápida. Mírelo ahí. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerlo aquí en este espacio. Si yo tengo la serie desde n igual 1 hacia... Ya casi se está terminando, pero volvemos a entrar otra vez. Desde n igual 1 desde infinito de un elemento cualquiera que aquí ponen a su cero, pero a mí no me gusta hacerlo así porque a mí me gusta hacerlo de la otra manera limpia, con el permiso de Alan, para que se vea, porque si una constante puede entrar o salir, yo encuentro que eso es medio ridículo, ponerse a ponerle una constante dentro, porque ya usted sabe que puede entrar o salir. Entonces, desde n igual a 0, de R a la n, que es la forma finalmente en que queda una serie geométrica. Si R1, 1, si N0, 1, si N1, R, más R al cuadrado, más R al cubo, más punto. La suma 1 de esas sería ¿quién? 1, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál sería la suma n? 1 entre... Bueno, sería, para empezar, sería simplemente desde i, por ejemplo, igual 0 para cambiar el índice, hasta terminaría de r elevado a la i, ¿hasta cuánto? Hasta n, o hasta n menos 1. N menos 1. Porque sería 1 más punto, y el último sería R a la n menos 1, ¿sí o no? Sí, entonces, por ahora tenemos, si nosotros nos ponemos a escribir eso, la matemática no engaña. Entonces lo que hacemos es que la suma es 1 más R más, y el último término es ¿quién? R a la n menos 1
R a la N menos Y el 1. otro es R a la N menos 2, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Se multiplica por, o sea, se le resta menos R por S sub N a esta, para que sea más cómodo. Recuérdense que el R es diferente de 0 y diferente de 1. Pues si le multiplico 0, ya, diferente de 0 y R diferente de 1, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico por menos R, ¿qué me va a quedar aquí? Al multiplicar S por menos R, me queda menos R, ¿sí o no? Al multiplicar este por menos R, me queda menos R R cuadrado. cuadrado. Al multiplicar este por menos R, ¿qué me queda? Ese sería Menos R a la menos N menos 1. menos 1. Y al multiplicar ese por menos R, ¿qué me queda? Jóvenes, al multiplicar el último por menos R, ¿qué me queda? No es de la N. Menos R a la N. ¿Sí? Haciendo una suma maravillosa de esas dos expresiones, de esas dos ecuaciones. Aquí entonces yo tendría, y aquí puedo sacar factor común, entonces tendría que la suma enésima multiplicada aquí por 1 menos R. Se simplifican todos esos términos y aquí nada más me quedan 2, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 2 que me quedan ahí? El 1. Ahí quedaría el 1 y R a la Uno N. y R a la N. Sí. 1 menos R a la N, ¿no? Sí. Y ahora podemos despejar, y eso es un truco que se hace para engañar y encontrar una expresión para el S sub N que sea más bonita, más cómoda. Y entonces me queda 1 menos R a la N entre 1 menos R, ¿sí o no? Jóvenes? Sí. Lo que eso está diciendo es entonces que la suma desde I igual 1. Recuérdense que era esa que estaba ahí. Que era esta misma que estaba ahí. Hasta N menos 1 de R a la N. Eso es lo que está diciendo ahí eso. Eso es igual a 1 menos R a la N sobre 1 menos R, ¿sí o no? Entonces, si quiero la suma infinita, calculo límite a ambos lados cuando N crece infinitamente, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, la suma infinita de esa serie geométrica sería igual a el límite de esa expresión. Pero ese límite de esa expresión lo podemos dividir en 2, esa fracción que está ahí, porque es con respecto a n, esto es constante. Podemos ponerlo así. Ese límite es, vamos a ponerlo con otro color. Bueno, vamos a escribirlo por ahora lo que tenemos. 1 menos R, y aquí el 1, menos, y ahora sería el límite. Con el otro color nos vamos directamente por propiedad de los límites, por el límite cuando n crece infinitamente de R a la N, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí es que pasa que ese límite, si R fuera un valor, bueno, ya sabemos arriba que R no es 1, porque si R es 1 no pude dividir entre 1 menos R también. ¿Entendió? Sí. También sabemos que R no es 0. Pero si R fuera un valor mayor que el valor absoluto de 1, o sea, si el valor absoluto de R fuera mayor que 1, porque R puede ser negativo. Si el valor absoluto de R fuera mayor que 1, entonces ese límite me daría
infinito. ¿Sí o no? Sí. Ya sea infinito negativo o infinito positivo. ¿Por qué? Porque si R fuera mayor que 1, una cantidad mayor que 1, aumentándole el exponente, ¿qué sigue haciendo? Creciendo. ¿Sí o no? Sí. Y de ahí es que viene el criterio de convergencia que está aquí arriba. Pero, bueno, aquí lo que se ha hecho es multiplicar por una constante a esa que tengo ahí. Claro que si R es un número que está entre, o sea, si R es un valor que está entre menos 1 y 1, es lo mismo que decir que el valor absoluto, luego le permitimos el 0, pero eso está bien. Con R diferente de 0, para escribir, porque no me gusta escribir tanto. O lo pueden poner así, esto menor que 1 y mayor Podríamos que definir 0. R, profe. ¿Perdón? Digo, podríamos definir para que Así, sea así claro. también lo ponen los libros, ¿verdad? Ya Ok. ahí está. Si R está ahí, ¿qué va a dar ese límite? Este límite va a dar 0. Esa libertad da 0. Y nada más me queda ¿qué? 1 entre 1 menos 0. Que es cuando converge. Entonces, eso es lo que ustedes tienen aquí. ¿Dónde fue? Aquí. Aquí. Me perdí. ¿Dónde que está? Aquí. Eso es lo que tienen aquí. Que eso da, bueno, si multiplicamos por una constante entraría dentro, pero lo que le está diciendo es que en realidad eso da el primer término, porque eso es el primer término, entre 1 menos la razón cuando esa razón que está ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí le agregan el mayor que 0 y ya decíamos que si multiplicaban ahí por una escalar, pero lo que eso le está diciendo es que es el primer término, en realidad. ¿Por qué? Porque si usted tendría lo mismo que dijimos ahorita, si usted tendría, por ejemplo, la sumatoria desde n igual a 5, desde n igual a 5 al infinito, de 1 sobre 2 elevado a la n. Usted recuerda ahorita que esa, cuando n empezó en, yo creo que empezó en, bueno, está por aquí arriba. Ajá, aquí. Cuando n empezó, dio 1, cuando n empezó en 1. Pero ahora n está empezando en 5 y esa sigue siendo geométrica. Entonces, lo que eso le está diciendo es, ¿dónde está? ¿Me fui? ¿No me fui? ¿Me devolví? Me pasé aquí. Lo que eso le está diciendo es que el primer término de eso sería, o sea, yo no lo voy a simplificar, pero ya voy a escribir la suma. Es la misma expresión, es aritmética, es geométrica, perdón. Entonces eso sería el primer término que cuando n vale 5 es 1 sobre 2 a la 5. Ese es la sub 0. Ese es 2 a la 5 como exponente. O sea, 2 a la 5. Entre 1 menos 1 medio. Eso es lo que va a dar. Eso es lo que le está diciendo ahí. Porque el primer término de eso es ese. Ese sería la sub 0. Entonces eso es lo que le está diciendo. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ajá. Decía, tengo algo aquí sobre la suma de César, o como está. Bueno, pues está bien. Si quieres compartirla, Sí. le doy para que tú compartas pantalla. Ok, no hay problema, profe. Comparte tú ahí entonces. Ahí, Comparte no ahí. sé si se ve aquí. Sí, se ve. Ok. Entonces, bueno, la suma que estábamos haciendo ahorita, creo que era esta. Vamos a ver. Está saliendo un poquito ahí. Desde n igual 0 era. Al infinito, si me pueden ayudar. Yo creo que era desde n igual 1 Desde n igual 1. al Ok. infinito.
E de n igual 1. Pero podemos hacer una que sea equivalente. Pero creo que era de n igual 1 al infinito. Y creo que arriba tenía de menos 1 a la n más 1. E de n igual 1. Este se me puso. Entonces sería desde n igual 1 Al infinito, de menos 1 elevado a la n más 1. a la n más 1. Okay. Y esa, bueno, cuando la sumábamos en principio nos quedaba 1. Ajá. Sumándola normal, creo que usted dijo la palabra ahorita, profe, virtual, si no me equivoco. Suma normal, no sé, no recuerdo el término. Suma usual. Usual, sí. Más 1, menos 1. Entonces decíamos que la suma... Ponle el punto. Decíamos que la suma que nos daba, sumando, usando la definición de César, seguía esta forma. Era la primera suma, vamos a colocarla por aquí. Voy a ir poniendo aquí en este cuadrito y cambiándolo de color. La primera suma, S1, es 1. La segunda es sumar menos que es 0. Ahí escribiéndolo aquí. Y entre 2. No, pero estoy haciéndola usualmente, profe. Primero. La usual, sí, la usual. Para sacarla de César. Entonces aquí sería 0 más 1 igual 1. Y así ponemos. Entonces decíamos que la primera, usando la suma de César, era 1 entre 1, que era la primera suma entre 1. Sí. La media aritmética, como el profe no había indicado anteriormente. No, la aritmética no era César, pero esa era esa. Sí. Bueno, sí, la de... La aritmética era otra. Ok. Era una que habíamos puesto como ejemplo. Usted había puesto como ejemplo. Sí. La segunda era, la segunda suma, el segundo término acá sería 1 más 0 entre 2, que serían 1 entre 2. Aquí tendríamos entonces para el segundo, sería 2, porque tendríamos sumando estos 3 para este término. Sí. Sería 1 más 0 más 1, serían 2, entre 3, sí. Porque este es el término de la suma de César. Entonces, aquí sería 2 nuevamente, porque si nos damos cuenta, si buscamos usualmente buscamos la suma 4, esto sería esta, que sería 1 más 0, porque el otro término es 0, se van alternando, como no puedo darnos cuenta, entonces te daría 1. Entonces sería sumar todo esto, que serían 3, estamos haciendo las 4. Esta es la primera, la segunda 1, esta 2. Entonces, que está aquí nos da 0, porque es menos 1, perdón. O sea, la suma 4 no le va a aportar nada, porque tú le estarías sumando 0. No le va a aportar nada porque es 0, pero tengo un error aquí, estoy sumándole 0 y debería sumarle Sí. Y esta da 0. Tú lo que tienes que agarrar es el 2 anterior y sumarle 0, porque ya aquí están acumulados en el numerador. Eso es lo que estoy haciendo, buscando la suma 4. Lo que pasa fue que aquí sumé es 0 y quedé, resultó un error. Pero para ver la secuencia y ver que siempre va a ser 1, 0, 1, 0, y que acá cuando sumo nuevamente, hasta este término me va a seguir sumando 2, porque te estaría sumándole 0. Y entonces estaría dividiendo entre 4 aquí, porque es el término, es el cuarto. Entonces acá sería 3 entre 5, siguiendo la secuencia, y aquí sería 3 entre 6, siguiendo la secuencia nuevamente, y así sucesivamente vamos a tener 2, 1, 2, 2, 2, 3, y así mismo vamos a poner hasta 4 aquí para encontrar entonces la relación, y sería 4 entre 7, y aquí 4 entre 8, me parece. Sí. Coma, punto.
Y entonces la próxima sería 5 entre 9 y 5 entre 10. Como vemos, las que involucran, vamos a decir que, bueno, este es para n igual 1, para n igual 2, o sea, si n vale 1, acá vamos a definirla con la suma de Césaro en función, vamos, de n. Para n igual 1 tendríamos este valor, para n igual 2 tendríamos el segundo. Entonces, para los pares podemos darnos cuenta de lo siguiente. Los pares siempre van a ser de la siguiente forma. Y lo voy a poner aquí. Esto es una llave grandota, se supone. Y los pares serían siempre de la siguiente forma. Por aquí lo vamos a comprobar. Sería n medios entre n. Lo vamos a simplificar ahora. Eso sería un medio. Nos quedaría un medio siempre. Y ese para los pares. No podemos dar cuenta de ello. Vamos a comprobarlo. Si n vale 1, n no es par. Así que no, 1 no es par, así que no cabe en esta. Si n vale 2, es par, sería este término y sería 2 entre 2, 1 entre 2. Sería un medio también. Aquí podemos ver que también es un medio, que es para n igual 4, 4 entre 2, 2 entre 4. Y así para este también, que sería para n6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y quedaría siempre un medio. O sea, que los pares convergen a un medio siempre. A partir de allá, como podemos ver, sigue 5 entre 10, el otro par, que es para n igual 10, y también da un medio, 5 entre 10. Entonces, para este, sería para el próximo, que son los impares, lo que nos faltan acá, sería n más 1 entre 2. Voy a borrar aquí debajo. Sería n más 1. ¿Me están escuchando, verdad? Así. Sí, sí. Okay. N más 1 entre 2 entre n partido a n. Sería. ¿Por qué? Porque acá siempre tenemos, para n igual 1, por ejemplo, podemos ver que esto es 1 entre 1 el primero. Y aquí tendríamos 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1. Y n vale 1. Y aquí sería igual. O sea, que el de arriba siempre estaría un medio adelante de este, vamos a decir. Adelante del primer término, porque cuando tenemos n igual 2, sería 2 más 1. Bueno, para n igual 2, n igual 2 es par, es impar, que estamos. N igual 3, sería n igual 3. Sería 3 más 1, 4 entre 2, 2. Y quedaría 2 entre 3, porque estamos diciendo que n es 3. Podemos comprobar, bueno, si lo simplificamos, este nos quedaría n más 1 entre 2n. Espero que se entienda. N más 1 entre 2n. Y este para los impares. Bien, entonces aquí podemos ver que para los pares la suma siempre va a ser un medio y para los impares va a ser esta, la suma. Y haciendo este límite, cuando n tiende a infinito, para los impares, bueno, si a los impares le llamamos i sub n, vamos a llamarle, y n siempre va a ser un impar, en este caso. Entonces, si hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, de i sub n, podemos darnos cuenta que Un medio. un medio también. Sí. Entonces vemos que convergen, porque este límite también cuando n tiende a infinito es un medio. Perfecto. Entonces ahí Converge según. convergen Según Césaro. Según Césaro tiende a la suma de ella un medio, ¿verdad? Sí. Pero la suma usual de ella, ¿cuál sería? Diverge la suma usual. La suma usual diverge. Entonces, ahí se está viendo un ejemplo con otro criterio de convergencia, ¿verdad? Excelente.
Así que esa parte de la tarea ya Alan la hizo de una vez ahí. Esa es la idea, porque ahí nosotros vamos viendo y ustedes tienen que tener ya la capacidad de estudiar solo, ¿eh? O sea, que todas esas curiosidades que les surjan, ustedes mismos las resuelven, buscan, preparan su presentación, porque ya también tienen la capacidad de preparar presentación en Beamer, con látex, y además preparan su presentación individual y cuando hay un congreso o algo, porque esa es la idea, cuando hay un congreso o algo, usted también hace su presentación, porque tienen que fortalecer su bibliografía, estudiar solo con su biblioteca, ir formando su biblioteca digital también e indagando sobre diferentes temas. Entonces, Alan, disculpa la interrupción. ¿Qué más? No, profe, ya Perfecto. culminado. Entonces, Muchas ahora gracias tú- por la oportunidad. No, que eso es la idea, que ustedes mismos ahí mismo compartan, porque esto es de todo. Gracias, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a volver donde estábamos aquí. Gracias, Alan. Entonces, No, profe, gracias a usted. seguimos aquí. Muy bien, muy bien. Muy buen ejemplo ilustrativo. La parte de ahí ya Alan hizo esa tarea ahí por adelantado. Estoy retrocediendo donde estábamos ahorita. Ya ahí Alan se vio, estos eran los términos, Alan lo completó. Además buscó el término enésimo y vio que según César lo converge a un medio. Muy bien. Pero diverge si lo sumamos usual. Volviendo aquí atrás, por ejemplo, esa misma suma es importante saber que no se cumplen las propiedades asociativas, conmutativas, no siempre se cumple. Por ejemplo, aquí esa serie, por eso, siempre que estamos trabajando con una serie, no podemos caer en el error. Si la suma es finita, podemos decir que podemos hablar de esas propiedades, pero aquí, si yo agrupara dos términos, 2 a 2 de esto, los primeros dos, por ejemplo, la suma de esa serie me va a dar 0. Pero si dejo el primero y agrupo después los otros dos, la suma me va a dar 1. O sea que la asociativa no la puedo utilizar, no puedo conmutar. Si yo conmuto también, por ejemplo, si intercambio todo y empiezo a hacer las sumas parciales, los términos podrían ir cambiando. Es decir, las propiedades usuales de asociativa y eso no siempre se pueden utilizar y vamos a ver más adelante y es bueno que por eso se le pasó el material para que ustedes lo vayan estudiando solo porque esa es la idea. Ahora bien, más adelante vamos a ver bajo qué condiciones se pueden. Entonces íbamos por aquí. Esta es una serie que se puede analizar que ella diverge sumándola usualmente, que es como vamos a seguir sumando. Se puede analizar que ella diverge. Si alguno luego también quiere estudiar por separado algún tema, según César, puede escribirme para que le dé alguna fuente y yo le sugiero algún texto también para que prepare si quiere algún tema. Entonces, esta serie armónica diverge, sumándola como la hemos, y esta le llama aquí en este texto la armónica generalizada, que también se llamará, por ejemplo, la P-serie, se le dice. Mírenla aquí, P-serie. Entonces, la armónica para P igual 1 se puede demostrar que diverge. Aquí esta demostración de que diverge es muy bonita. Cuando una serie tiene términos, todos sus términos positivos, nosotros podemos utilizar un criterio, que esto es lo que está introduciendo aquí, un criterio de comparación. Pero lo bueno de esta demostración es que la está comparando con ella misma. La está comparando con ella misma. Por ejemplo, si usted observa esto que es muy fácil aquí, este es el desarrollo de ella misma. ¿Qué yo he hecho? Siempre que los términos sean positivos, esos términos sean positivos,
Fíjese, lo único que yo he hecho, este es el 1 y aquí está el 1, un criterio para agrupar. ¿Cuál es el criterio para agrupar? Aquí, el criterio para agrupar es 2 a la n. Por ejemplo, 2 a la 0, el primer término solo. 2 a la 2, nada más entonces el 2 a la 1, pero si n vale 1. 2 a la 2, Serían dos términos. queden 4. 2 a la 3, desde el que sigue al 8. Ok. 2 a la 4, ahí entonces sería desde el que sigue hasta el 16. 1 sobre 16. ¿Están entendiendo el criterio para agrupar? Sí. Ahora, ¿por qué se está agrupando así? Porque conviene Sí. para esta demostración. Ahora bien, Sí, Y hemos no se hecho... sale, profe, de la definición de suma usual. No, porque aquí lo que vamos a demostrar es que ella diverge. Ok. Y La entonces... estamos sumando de esa manera, pero que no salimos de la suma usual. Que No, exacto. Correcto, ¿no? Gracias. Todo lo que vamos a hacer aquí es con la suma usual. Ahora bien, en este caso, si usted compara esta suma con esta que está aquí abajo es más pequeña porque en cada paréntesis se ha reemplazado todos los términos por el término más chiquito. Por ejemplo, en este, como nada más tenía uno, se quedó igual. Ese nada más tenía uno, se quedó igual. Aquí se reemplazó, déjame ver si utilizo un color para que se destaque, para que se vea. Aquí se reemplazó el este por este. Ese por ese. Aquí se reemplazaron todo esto por el más chiquito. Fíjese que un octavo es el más chiquito porque como esta secuencia es decreciente, si cojo el último y reemplazo el más chiquito. ¿Qué quiere decir? Que esta línea que está aquí, que es esta serie, es más grande que esta. Más grande que esto, claro. Luego, lo que se está haciendo es sumando esta. O sea, este valor es lo mismo que ese da un medio, aquí un cuarto. Ese también va a dar un medio. Va un cuarto. Todos los paréntesis de ahí están dando un va a dar medio. Y entonces, esa expresión diverge porque cuando usted haga esa suma de manera normal, va a crecer infinitamente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que le está diciendo es, vamos a escribirlo aquí, que usted la suma de 1 sobre n pudo darse cuenta que era, mirándolo allá, más grande que la suma de 1, vamos a dejar ese 1 fuera ahí, si usted lo quiere lo puede componer también, de 1 más desde n, por ejemplo, igual a 2, si lo quiere coger ahí, hasta el infinito, porque ya dejó el primer término de un medio. Y que esta serie diverge. Entonces, si esta, que es más pequeña que la que usted estaba analizando, diverge, entonces esta diverge. Eso es lo que se ha demostrado ahí. Ahí se comparó a ella con una sacada de ella misma. Y entonces ya ahí se demostró que ella diverge. También hay otra forma de hacerlo. Aquí también lo explica otra expresión. Pero esa es la serie armónica que diverge por excelencia. Entonces, jóvenes, aquí hay algunos teoremas que son importantes de convergencia o de divergencia. En este caso, se dice que esa serie converge si solo si el residuo de ella converge. Ya eso
Lo vimos allá arriba, lo único que no lo dimos como sí, solo sí. Lo demostramos de aquí para acá. O sea, nosotros demostramos que si ella converge, el residuo tendía a cero. Pero ahora ella converge, sí, solo sí, el residuo converge. Aquí está la demostración. Eso ustedes lo pueden estudiar. Yo no la voy, eso está de tarea. No lo voy a desarrollar ahí. Ustedes lo pueden agarrar para desarrollarlo. Este teorema también está de tarea para ustedes. Yo voy a avanzar otro poquito. Y aquí está el criterio de comparación que utilizamos ahorita. Pero es importante lo siguiente. Aquí lo que le está diciendo es que si usted tiene dos series, la puede sumar y que si estas dos convergen, entonces la suma converge. Eso es lo que le está diciendo. Son operaciones con serie. La suma o resta de dos series convergentes, otra serie convergente. Disculpen que ya me estaba adelantando ahí. La suma de una convergente con otra divergente se dice ya que diverge. Y la división de dos series no se sabe si converge o diverge. O sea, si dos series son divergentes y usted la divide, podría darle una convergente o podría darle una que... Profe, no es suma ahí. Si usted la suma, las dos La divergentes. suma, perdón, sí, la suma. Gracias, si la suma. Si suma dos series divergentes, podría darle, o resta dos series divergentes, podría darle una que converja, gracias Sara, o una que diverja. Criterio del término enésimo. El criterio del término enésimo es simple. Lo que hay un teorema que dice que si una serie converge, entonces este límite tiene que dar cero. Si una serie converge, entonces ese límite tiene que dar cero. Pero el que a nosotros nos interesa es el contrarrecíproco. El contrarrecíproco es que si el límite da diferente de cero, entonces la serie diverge. Porque en matemáticas son equivalentes a proposiciones. O sea, si usted dice si P, entonces Q, es equivalente a decir no Q, entonces no P. Así que para nosotros el teorema que estamos utilizando aquí es este equivalente, porque la pregunta será si converge o diverge. ¿Qué quiere decir? No lo use mal, porque si usted viene a la que acabamos de mostrar que diverge, si usted calcula el límite de eso, da cero, pero esta diverge. Así que este criterio se utiliza que si el límite da diferente de cero, entonces la serie diverge. Pero si el límite da cero, no necesariamente converge. Ya casi estamos a punto de terminar. Es bueno que estos ejercicios ustedes lo estudien. Fíjense que a simple vista ya se sabe que esta diverge. ¿Sí o no? Porque este límite da un tercio. Sí. Esta diverge porque este límite da, ¿cuánto da este límite? Da menos un quinto. Menos un quinto. Ya ahí están hechas, ¿lo ven? Y entonces ahí ese criterio de divergencia es rápido. El de la geométrica que estaba allá arriba también es rápido. Mire la geométrica, mire lo que hicimos ahorita de la geométrica que está hecho aquí también. Mire la razón, ya eso está. Entonces con ver la razón en la geométrica, ya usted sabe incluso si converge o diverge, cuál sería la suma. Todo eso son ejemplos. Todo eso son ejemplos. Y quedamos en esta parte ya para no ir, para que no nos corten así como tan de repente. Y vamos a ir mirando algunas cositas que ya usted tendría que mirar. Mire, aquí dice cuándo se puede agrupar o no los términos de una serie, como dije allá arriba. Si una serie es convergente o divergente al infinito, entonces su carácter no varía si van sustituyendo varios términos consecutivos por sumas. O sea, en esta parte esas son las operaciones que se permiten hacer. Ahí está la demostración, estúdienla.
aquí cuándo se puede reordenar. Y más adelante, lo que nosotros vamos a hacer es dividir los criterios por primero, trabajando con series que solamente tienen términos positivos. O sea que esta sesión solamente sería para series que solamente tienen términos positivos. Y entonces con series que solamente tienen términos positivos, mírenlo aquí, o no negativos, entonces desarrollamos algunos criterios. Esos criterios yo se los voy a mandar también, ustedes lo buscan en el libro de Larson, yo no tengo que mandárselo porque ustedes tienen el material. Y se buscan esos criterios. Aquí hay otros como el criterio de condensación de Cauchy que no está en el libro de Larson. Y el que quiero que estudien principalmente. Nosotros vamos a limitar este curso por lo menos como a 20 criterios nada más. Aunque en el libro de Larson dan 10, nosotros vamos a limitar como a 20 criterios de convergencia. Por ejemplo, el criterio de condensación de Cauchy está aquí, que es este, mírenlo aquí. Y es que esas dos series tienen el mismo comportamiento. Recuérdese que el criterio de condensación de Cauchy exige que la serie sea de término no negativo y además exige que la sucesión, o sea, solamente exige que sea de término no negativo y que la sucesión del término enésimo sea decreciente. Esta señorita. Entonces, si pasa eso, usted puede construir otra serie que tendría el mismo comportamiento. Por ejemplo, a la que nosotros allá demostramos, por ejemplo, la sub n igual a 1 sobre n, tiene esa característica. Los términos son no negativos y este decreciente. ¿Quién sería la otra equivalente para esa? Sería esta señorita. Sería esta señorita, mire, esta señorita. Eso lo está diciendo, que esa serie de 1 sobre n, con n mayor o igual que 1, estoy aquí, tiene el mismo comportamiento, perdón con ese símbolo, tiene el mismo comportamiento de esta señorita que está aquí, que sería esta, la sumatoria desde k igual a 0 al infinito. ¿De quién? De 2 elevado a la k. Por 1 sobre 2k. Por 1. Y entonces dice que cambia n por 2. Por 2 a la k. Por 1 sobre 2 elevado a la k. Simplificando ahí me queda la sumatoria de 1. Que la sumatoria de 1 tiende al infinito. Y entonces esa es otra forma de demostrar que esa serie diverge. Porque las dos tienen el mismo comportamiento. Simplificando este 2 a la k con este 2 a la k, sí, queda la sumatoria de 1. ¿Lo ven? Sí, ¿se entendió esa? Perfectísimo. Sí. Y entonces, esa es otra forma y ese criterio se llama el criterio de condensación de Cauchy. Aquí, más que usar los criterios, porque lo vamos a usar también, lo que nosotros vamos a hacer es demostrarlo, ¿eh? Fíjese que ahí están las demostraciones. El material usted lo tiene, puede estudiar las demostraciones y aquí está demostrando el criterio de condensación de Cauchy. Nosotros vamos a seguir ahí en la próxima clase y cualquier pregunta o en el próximo encuentro, cualquier pregunta que usted tenga de lo anterior, usted hace la pregunta correspondiente. Si tienen alguna pregunta, ¿cuándo nos volvemos a ver? Cuando la coordinadora diga. Si tienen alguna pregunta ahora o de algo, de concepto, ustedes lo dicen. De lo contrario, pasen muy buenas noches y feliz Navidad. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe.